Muy buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, licenciado. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Sí se doctor. escucha. Buenas noches. Les agradezco bastante, muy amables. Nuevamente, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su Derecho Penal con el doctor Francisco Matavela y con licenciado Guillermo Hernández. A continuación les voy a dar una pequeña información, unos avisos parroquiales y consiste en lo siguiente. Es de confirmarles que cuando se realicen ustedes su evaluación, les vamos a estar dando su nota, bien, la nota al finalizar su examen. Esto lo van a encontrar al final de su formulario, una vez que ustedes hayan terminado su evaluación. Ahora bien, si van a preguntar si el examen viene de preguntas de respuesta múltiple o de fundamento y razonamiento, pues todavía no se sabe, ¿verdad? Esto ya el doctor Francisco Matavela en su momento no lo va a estar proporcionando. Hacer siempre también las salvedades correspondientes respecto a que tienen que consignar bien sus datos, su nombre completo, su número de carnet. Yo creo que es algo que con esta sección no tuvimos inconveniente. También recordarles que de forma en la que nosotros con el doctor Francisco Matavela y conjunto con coordinación tenemos nuevamente la oportunidad que ustedes pueden ingresar y desde cualquier correo electrónico para sustentar su evaluación. ¿Eran compañeros? Entonces, por mi parte, que tengo un pequeño compromiso en este momento, esa es la información que yo podría proporcionarles, compañeros. Si en todo caso tuvieran alguna duda, alguna inquietud, se la pueden manifestar al licenciado Guillermo Hernández, que él con mucho gusto me la va a estar transmitiendo y oportunamente yo le voy a estar dando el seguimiento correspondiente. Entonces, creo que todavía tienen la sesión de hoy y la del día jueves, todavía no se sabe. Esa información el doctor se las va a estar proporcionando, asimismo también el licenciado Guillermo Hernández oportunamente se las va a estar manifestando. Entonces, siendo estos los anuncios parroquiales, así muy en breve, para hoy, les deseo una muy bonita noche, compañeros, y esperemos al doctor Francisco Matavela en su exposición o algún contenido académico que el licenciado Guillermo Hernández les va a estar proporcionando en breve. Gracias, doctor Mejía. Le confirmo que ya estoy adentro, igual que el doctor, ya tenemos 5 minutos. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan, compañeras? Buenas noches, Lic. Ya, buenas noches. Sí, buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lick. Sí se Buenas escucha. noches, licenciado. Hola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, encargo penalito. ¿Ah? Bien, compañeros. Vamos a iniciar la clase hoy en lo que el doctor ingresa, reforzando un poquito lo que el doctor Mejía les dijo. Mira pues, compañeros, se ha logrado que ingresen a través de cualquier correo y el doctor remata, estamos todavía viendo si vamos a hacer selección múltiple, falso, verdadero, o preguntas de completar. Porque a veces en los cuestionarios, formularios de completar, a veces las plataformas piden que las mayúsculas sean mayúsculas, minúsculas y lleven acentos y cuestiones así, que les ha dado a ustedes problemas en otros cursos. Lo que se trata en este caso es, pero hago la aclaración, porque esta sección no tuve ni una revisión y ni una inconformidad al formulario. Está de más a ustedes decirles cómo ingresar sus formularios, que solamente en la otra sección tuvimos inconvenientes, con ustedes no tenemos ningún inconveniente en cuanto a este tema. Yo les voy a aclarar que no se puede, miren, pues, ustedes cuando terminen el examen, automáticamente al terminar el examen les va a llegar a su correo la nota que ustedes obtuvieron. Los compañeros de la otra sección dicen, ¿por qué no, si yo termino el examen en 40 minutos, en media hora, me da mi nota y me manda el formulario? Porque no, por más que hemos tratado nosotros, pues no lo digo por ustedes, como les digo, esto es a nivel profesores y mismos estudiantes que comentan que hay estudiantes, no todos, ¿verdad? Que algunos, 10, 15 se organizan en grupos de WhatsApp o grupos de Zoom para responder de forma socializada al examen y se están intercambiando pantallazos y respuestas.
lógico que a ellos les van a resultar todos con la misma nota por ser grupal, pero inclusive entre ellos mismos se ha dado el problema que cuando discuten el examen, en el caso de penal, no, es que vos dices que es caso fortuito, no, es que es culposo vos, no, es caso fortuito. Entonces consensúan los otros 14 que es culposo, pero viene este compañero, dijo, no, yo sé que es caso fortuito, y él lo coloca caso fortuito, ahí va a estar la diferencia en la nota, pues, cuando son lo responden grupal. Por eso les digo, no estoy señalando a nadie ni a nadie aquí, eso es un vox populi ya en la universidad, que los estudiantes, no todos, pero algunos inconscientes se organizan en grupos o ese día solo para responder los exámenes, y realmente lo que se busca es que aprendan, pues. Estas son las inconvenientes de las plataformas virtuales. Por esa razón, de una vez les digo que cuando ustedes se termine el examen, les va a llegar la nota, más no el formulario, porque se trata de que todo responda personalmente. Y lo bonito que ya ustedes van a tener la nota, y sus promedios de ustedes son 22, 24, 26. Lo bonito es que saquen 36, 35, 40. Supongamos que por muy mal que les haya ido, sacaron 30 sobre 40 o 27 sobre 40. Ya tendrán ustedes 52, 54 puntos de zona. Y hago la observación de una vez, compañeros. Los compañeros que ganen el curso con zona, que sacaron 61, 63, excelente. Tienen que examinarse en el examen final, por favor. Si no se presentan al examen final, ocurre lo mismo que las clases presenciales. Les va a dar problema en el sistema, porque como esto está más acorde que presencial, que no solo hacíamos manual, aquí automáticamente lo pasa a la página de la facultad para que haga la publicación. Pero si una persona ganó y no se presenta al examen, le va a aparecer en el cuadro como NSP. Entonces ahí está el problema. Entonces les voy a recomendar mucho que por favor los compañeros, eso ya lo saben ustedes, por favor, todo lo que yo les he dicho relacionado al examen, quedamos claro que son instrucciones directas del doctor José Francisco de Matavela. Entonces yo solo se las comunico. El día del examen es el jueves 29 a la hora que está en el calendario. Por favor, no me estén preguntando si hubo cambio, seguimos con el mismo calendario. Entonces, eso es todo lo que tenemos relacionado al examen, compañeros. Ya tenemos al doctor en la plataforma. Doctor, empezamos desde... Muchas gracias, licenciado Hernández. Les quería rogar un favor. Fíjense que tengo, luego, algún compromiso, una sesión virtual antes de las 8. Entonces quería interrumpir ahorita, pues, al licenciado Hernández para aguantar mis 2 puntos, y que si hay una información todavía pendiente, licenciado, la puede terminar después de la exposición. Es decir, estamos claros que el examen es el 29. Espero agotar los 2 puntos que me faltaban hoy, que son muy cortos. Si hay algo más, algún repaso sobre elementos accidentales, que creo que no lo han tenido acá, pues le agradecería al licenciado Hernández que nos apoyara en esto. Y el próximo día jueves, pues sería el repaso. Entonces ahí se termina con los elementos accidentales del delito, agravantes y atenuantes. Yo trabajo en este momento en lo que es la autoría y la complicidad como formas de participación en el delito. Y termino con el bien jurídico tutelado, sujetos activos, activo, pasivo y objetos del delito. Muy bien. Entonces, para entrar en materia, de acuerdo al Código Penal nuestro, al Código Penal de Guatemala, cuando se habla de la participación en el delito, el Código Penal nuestro solamente tiene como responsables penalmente de la participación en el delito a los autores y a los cómplices. Es bien importante, si ustedes lo pueden advertir, en el artículo 35 del Código Penal, solamente pueden ser responsables de la participación en el delito los autores y los cómplices. ¿Qué pasa con los encubridores? Y me refiero a esto porque en algunas legislaciones, en algunas otras legislaciones, cuando se habla de participación en el delito, se habla de la autoría, de la complicidad y del encubrimiento.
O sea, el encubrimiento es un tercer grado de participación en el delito. En Guatemala no. En Guatemala solo se puede participar como responsables penalmente en la comisión de un delito, ya sea como autores o como cómplices. ¿Qué pasa con los encubridores? Los encubridores en Guatemala tienen una figura delictiva aparte. Es un tipo penal aparte. Explico esto y luego les explico cómo queda el encubrimiento. Dice, muy bien, son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Ojo, solo son responsables por faltas, las faltas que son las infracciones menos graves que el delito, solo son responsables los autores. Es decir, que en las faltas, en las infracciones penales que denominamos faltas, no pueden haber cómplices. No hay grado de participación en faltas por complicidad. Ahí solo son responsables como autores. Ahora, ¿quiénes se consideran autores en la comisión de un delito? Son autores en la comisión de un delito aquellos que tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Ese es número uno. Los que toman parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Número dos, quienes fuercen, dice, o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Aquellos que fuerzan o inducen directamente a que otro ejecute el delito. Ellos también son responsables como autores. Tres, quienes cooperan en la realización del delito. O sea, los que cooperan para ejecutar el delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no hubiera sido posible cometerlo. Y cuatro, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Quienes habiéndose puesto de acuerdo, habiendo entrado en componendas con otros, habiéndose concertado para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Esos son los 4 grados de participación directa que hay en el delito en Guatemala como autores del mismo. Ahora veamos a quienes se les considera cómplices. Son cómplices en la comisión del delito, número 1, quienes animaren o alentaren a otro en la resolución de cometer el delito. Aquellas personas que animan o que alientan a otro para que cometan el delito, si los otros lo cometen, ellos son responsables como cómplices. Segundo, quienes prometieron ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Los sujetos que prometen ayudar o cooperar después de que se comete el delito, ellos son responsables de ese delito en el grado de complicidad. 3, quienes proporcionaren, dice, informes y suministren medios adecuados para realizar el delito. Aquellas personas que los informantes dan informes o suministran medios adecuados para realizar el delito son responsables como cómplices. 4, dice, quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener las concurrencias de estos en el delito. O sea, los intermediarios o los que actuaren pues de enlace, ellos también son cómplices. Estos son entonces los 2 grados de participación en el delito según la legislación penal guatemalteca. Los autores y los cómplices. Los autores ya explicamos quiénes son o cómo se dan y ya explicamos también lo relativo a los cómplices. Ahora, ¿qué pasa con los encubridores? El que encubre la comisión de un delito. Si en Guatemala, en nuestra legislación, de acuerdo a nuestra legislación, alguien no participa como autor ni como cómplice, pero encubre la comisión de un delito, no es responsable de encubrir ese delito, sino es responsable del delito independiente de encubrimiento.
Les pongo el ejemplo. Si se tratara de un robo, por ejemplo, se comete un robo, muy bien, van a haber algunos que son responsables del robo como autores, de acuerdo a lo que leí. Otros pueden ser como cómplices, porque prometieron ayuda, por ejemplo. El que ejecutó el robo es autor. El que prometió ayuda para después de cometido el delito es un cómplice. Pero ¿qué pasa si alguien se da cuenta, advierte y no denuncia? No, que al contrario, encubre. Él no va a ser responsable de encubrimiento del robo, en el delito de robo. Él va a ser responsable del delito independiente de encubrimiento. Lo que quiero decir es que en Guatemala el encubrimiento no es grado de participación en el delito. El encubrimiento no es grado de participación, sino es autor del delito de encubrimiento. Hay un delito específico, hay un delito independiente de encubrimiento, y el que encubra, por ejemplo, este robo, no va a ser responsable de encubrimiento del robo, sino va a ser responsable de autor del encubrimiento, del delito de encubrimiento. Muy bien. Eso es en cuanto a la participación en el delito. ¿Qué pasa cuando se trata de la responsabilidad penal de personas jurídicas, sociales o colectivas? Aquí estamos hablando de responsabilidad penal de personas individuales, pero ¿qué pasa cuando se trata de entidades, de empresas, por ejemplo? Entonces la pregunta que hacíamos es, por ejemplo, una entidad, una empresa, una sociedad, es responsable, puede ser responsable penalmente de la comisión de un delito. Y poníamos, por ejemplo, hipotéticamente hablemos del Hospital La Buena Salud, un hospital que se denomina La Buena Salud. Es una entidad, pues, que presta servicios de salud. ¿Podría ser esa entidad responsable de la comisión del delito de lesiones culposas o de homicidio culposo, en su caso, por ejemplo, de un paciente? Ese es el ejemplo. Entonces, el artículo 38 del Código Penal es el que explica cómo quedan las entidades. Y dice, en lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no hubiera sido posible la realización de esto. Serán sancionados con las penas señaladas en este código para las personas individuales. ¿Cómo se explica esto? En la responsabilidad penal de personas jurídicas, sociales o colectivas, quienes responden penalmente son los que participaron directamente en la ejecución de los actos materiales del delito. Si se tratara de un hospital La Buena Salud, pues que es un caso hipotético que ponemos, no va a ser responsable penalmente el gerente del hospital, el dueño del hospital, ni el administrador del hospital, va a ser responsable el médico o el personal, pues, que participó tratando al paciente al que le causaron la lesión. Es decir, quien participó directamente en la ejecución del acto. Él es responsable penalmente. Por eso dice, son responsables las personas que participaron directamente en la ejecución de los actos propios del delito. No importa si estos son empleados, si son gerentes, si son directores, si son administradores, cualquiera, pero que haya participado. Si no participó directamente en el acto que ocasionó la lesión o el daño al bien jurídico tutelado, pues no es responsable. Pero si participó, es responsable penalmente. Ahora bien,
La entidad, o sea, las personas jurídicas, sociales y colectivas son responsables civilmente. Civilmente responde la entidad como tal, pero penalmente, quien ejecutó el acto. Yo les digo, se trata de un delito de daños que le causaron en un taller mecánico a un carro, por ejemplo, que lo llevaron bueno y lo entregaron peor. Es decir, daños. Es decir, ¿quién es el responsable? ¿El gerente, los directores? No, el mecánico que realizó la reparación que dañó el carro. Él es el responsable penalmente de los daños. Ahora, la entidad como tal responde civilmente. Eso es lo que se llama responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas. Y luego, pues el 39, que se refiere a los delitos de muchedumbre, cuando se cometen delitos por muchas personas. Dice, si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieron el carácter de directores. Y 2 dice, si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos, pero estos se cometieron después por impulso de la muchedumbre, en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución y como autores los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material. Esto es el artículo 39 en los delitos de muchedumbre. Lo que yo les agradecería es que hagan un análisis detenido de esto ustedes, porque recuerden que en el examen, y no solo en clases presenciales, y mucho más ahorita en las clases virtuales, ustedes pues tienen sus leyes, tienen sus libros, tienen todo a la mano. Así es que no tienen que aprenderse nada de memoria, solo saberlo, analizarlo y ubicarlo. Muy bien. Eso es en cuanto a la participación en el delito. Luego teníamos pendiente un tema que es puramente doctrinario y que es muy sencillo y que lo voy a explicar en 5 minutos. Bien jurídico tutelado, sujetos y objeto del delito. ¿A qué le llamamos bien jurídico tutelado en el delito? El bien jurídico tutelado, que los autores alemanes llaman objeto de ataque, es el valor que en cada tipo penal trata de proteger el Estado. Es un valor esencial que el Estado protege cuando legisla cada uno de los tipos penales. Por ejemplo, en los homicidios o lo del asesinato. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. La vida. La vida es el valor que protege o que trata de proteger el Estado en los homicidios. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos de robo, hurto, estafa? Es el patrimonio de las personas. El bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas. Ese es el valor que trata de proteger el Estado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en la calumnia, la injuria y la difamación? Es el honor de las personas, el honor. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en la violación? Por ejemplo, el delito de violación es la libertad sexual de las personas. Si ustedes se dan cuenta, en cada delito, cada tipo penal, hay un valor que el Estado trata de proteger y eso es lo que se llama bien jurídico tutelado. Cuando nosotros lleguemos en el Derecho Penal 2, si Dios quiere, en el próximo semestre a ver los delitos, cuando veamos cada delito vamos analizando el bien jurídico tutelado, pero ahora solo quería, pues solo es motivo del programa de Derecho Penal 1, que ustedes sepan ya a qué se refiere. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere cuando se habla bien jurídico tutelado? Es un valor que protege el Estado. En cada figura delictiva está tal como la vida, el patrimonio, la fe pública, el honor de las personas, la libertad sexual, etc. Muy bien. Ese es el bien jurídico tutelado. ¿A qué se refiere la doctrina cuando llama sujetos del delito? Hay 2 clases de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Se llaman sujetos activos del delito, aquellos que realizan los actos materiales propios de la comisión del delito, sujeto activo.
los que cometen el delito. Regularmente los sujetos activos coinciden con los partícipes, como autores, como cómplices o como encubridores. Sujeto activo es quien lleva a cabo la realización del delito. Sujeto activo es el autor, es el cómplice, el encubridor. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la víctima. Es quien recibe o sufre las consecuencias de la comisión del delito del sujeto activo. Eso se llama sujeto pasivo o víctima. Y regularmente hay algunos delitos, decía, donde se identifica o coincide la víctima con el objeto del delito, porque el objeto del delito regularmente es el objeto material sobre el que recae la comisión delictiva. Ese es objeto del delito. Por ejemplo, les decía yo, si se trata del robo de un carro, ¿quién es el sujeto activo? Quien se roba el carro. Sujeto pasivo, el dueño del carro. Y el objeto del delito es el carro. Ahí tienen ustedes en el delito de robo de un carro bien claras las tres posiciones. El sujeto activo, quien comete el robo. Sujeto pasivo, el dueño del carro, que es víctima. Y el objeto del delito, el carro. Pero si veamos un asesinato, en un asesinato, ¿quién es el sujeto activo? Bueno, el delincuente, el asesino, es quien priva de la vida al sujeto pasivo. El sujeto pasivo, ¿quién es? Es la víctima. Es el que pierde la vida o al quien le quitan la vida. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el objeto del delito? Aquí el objeto del delito coincide con el sujeto pasivo. El objeto del delito viene siendo pues el occiso, ¿no? El mismo sujeto pasivo. Si ustedes se dan cuenta, hay delitos como en los homicidios donde coincide el sujeto pasivo con el objeto. Pero en otros delitos como el robo, por ejemplo, ahí ven ustedes que son diferentes. Estos son temas puramente doctrinarios que vale la pena manejarlos, porque cuando lleguemos a Derecho Penal 2, constantemente, bueno, los abogados que obviamente se dedican a esta materia, solamente hablan de derecho activo, de sujeto activo, de sujeto pasivo, de lado, de autor, cómplice, etc. Ahora bien, los grados de participación en el delito, que fue el primer tema que traté hoy, no confundirlos con los sujetos del delito. Los grados de participación son en relación a la responsabilidad penal que tienen los sujetos activos, que pueden ser como autores, como cómplices o como encubridores. Está muy claro. Y luego el tema que quedaba pendiente, pero le doy un par de puntadas para que lo puedan analizar, son los que se llaman elementos accidentales del delito. Los elementos accidentales del delito son dos: los atenuantes y las agravantes. Las circunstancias atenuantes del delito, que son elementos o circunstancias que modifican la responsabilidad penal y que le sirven al juez para poner una pena leve o menos grave. Contrario censo, las circunstancias agravantes son circunstancias o elementos accidentales que modifican la responsabilidad penal y que le permiten al juez agravar la pena. Yo les comentaba a los compañeros en la otra sección que, poniendo como ejemplo el homicidio del 123, comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Y luego dice, el responsable del delito de homicidio o el homicida se le impondrá una prisión de 15 a 40 años. El juez puede imponer entre 15 y 40 años de cárcel. Ahora, ¿cómo hace el juez para ponerle a unos 15 años, a otros 18, a otros 20? Pero a otros les pone 30, 35, 40 años. Lo que el juez toma en cuenta son los elementos accidentales del delito, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que son las agravantes o las atenuantes. Si se tratan de atenuantes, están en el artículo 26 y las agravantes en el artículo 27. Estos son entonces, eran los temas pendientes y espero que los puedan repasar detenidamente después de haberlos analizado el día jueves. Tenemos el repaso, especie de laboratorio.
para tener nuestro segundo examen parcial el próximo jueves. Así que muchísimas gracias por su atención, estimados compañeros y compañeras. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche, doctor. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, doctor.